Mateo capítulo 6, versículo 6. Let's go to Matthew chapter 6, verse 6. No crea que nos hemos bajado de la montaña. We haven't come down from the mountain yet. Nos hemos quedado ahí. We're still there. Y quédese ahí todavía. And let's stay there. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre que ve lo que es en secreto te recompensará. Una vez más. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, así tu Padre que ve que se hace en secreto te recompensará. Matthew chapter 6, verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. ¿Nos podemos sentarnos? You may have Cuando nosotros when we vamos para poner un ejemplo, to put an example, cuando hacemos un deporte, when we do a sport que decimos, yo quiero, por ejemplo, jugar fútbol, and we say we want to play football or soccer, pero nunca usted había visto el fútbol, but you've never seen soccer, pero usted quiere jugar fútbol. but you want to play soccer, Lo primero que tenemos que hacer the first thing we have to do es seguir las reglas, is follow the rules, ir a buscar cuáles son las reglas de su juego to see what the rules are for that game para poder jugar. in order to play the sport. O tal vez para las mujeres, Or maybe for the woman, cuando usted quiere cocinar algo que usted nunca ha cocinado, when you want to cook something that you've never cooked before, tiene que seguir la receta. you have to follow the recipe, Y eso es seguir las reglas. and that is following the rules. Porque si está haciendo un postre Because if you're making a dessert, y en vez de azúcar le echa sal, and instead of adding sugar, you add salt, ¿cómo quedará ese postre? how is that dessert going to taste? Queda ahí sabroso, ¿verdad? It'll be delicious, right? O cuando está haciendo algo, comida, una carne con papas y salsa, Or when you're making beef with salsa or y potatoes, en vez de sal le echa azúcar, and instead of adding salt, you add sugar, ¿cómo queda? how does it taste? Por no seguir las reglas. Because you didn't follow the recipe. O cuando le dicen échale sal a la comida, a los frijoles, But when they say add salt to the beans, le va a hablar al pastor con los frijoles. the pastor's going to get hungry. Cuando le echas los frijoles y le tienes que echar sal, When you have to add salt to the beans, les échale poquita. they say add a little bit, Y usted le echa 2 cucharadas de sal and you put 2 Okay. tablespoons or 3, y quedan salados sus frijoles. and the beans become salty. Por eso nosotros tenemos que seguir las reglas That's why we have to follow the rules. y tenemos que seguir las reglas para saber cómo tiene que ser. We have to follow the rules to know how it needs to be. Y también en la iglesia, And also in church, Dios nos mostró que hay que seguir las reglas. God showed us that we have to follow the rules. Yo en estos días, In these days, o en estos meses más bien, or in this month, había escuchado muchos predicadores que me hablaban I have heard a lot of preachers that spoke to me, cómo oraban ellos. how they prayed, Y yo intenté hacerlo, and I tried to do it, pero yo creo que es una etapa que tenemos que ir siguiendo nosotros. but I think it's a phase that we have to Yo quería continue. hablar como ellos, pero yo miraba, digo, ellos están en otro nivel a lo que yo también. They were in another level and I was in a different one. Y Dios me mostraba And God showed me que recordara to remember como yo le oraba, how I would pray to Him, como yo podía estar en intimidad con Él. how I could be in intimacy with Him. Y para hacer esta prédica, hermanos, And to continue in the preaching, ¿y se imagina cómo estuvo raro la prédica esta?
Estábamos dormidos, We were asleep. se despierta Joshua, se despierta Sui My son and daughter wake up, y dice, levántate para que me ayudes con uno. and my wife say, Estaban llorando los "Get dos. up so you can help me with one." Y le dije, pues tengo dos manos, tú mírate, no, así que. Le dije, tú agarras uno y agarro la otra, y ella se quedó con Joshua y agarré a Sui. I get one and you get the other child. Era como las 2:30, 3 de la mañana. It was like 12:30 in the morning. Y ya se calmó Sui y se calmó yo, se durmieron. They both fell asleep. Y yo siempre soy de las personas que yo me acuesto y me duermo, no importa que no tenga sueño, yo me acuesto y me duermo. And I'm that type of person that goes to bed and falls asleep immediately. A mí si aquel me dice, vete a dormir un ratito, bueno, a que no traiga sueño, me siento en el sueño y me quedo dormido. If my wife says go to sleep, I fall asleep immediately on the couch. Y esa noche, And that night, eran las 3 de la mañana, it was 3 in the morning, y no me podía dormir, and I couldn't fall asleep. y me volteaba y me volteaba y no me podía dormir. And I tossed and turned, and I couldn't go to sleep. Y Dios me daba esta prédica, And God was giving me this preaching. escribe, vamos a escribir. Write it, so let's write. Y yo la terminé de dejar así me voy a quedar dormido. So I finished it, and I said, now I'm going to go to sleep. Y se escribe, And he said, continue writing. y esa noche salieron 2 prédicas a las 3 de la mañana. And that night, 2 preachings came out at 2 in the morning. Y es algo que Dios nos quiere hablar a nosotros. And it's something that God wants to speak to Porque a us. veces nos habla para que es para nosotros Because sometimes he speaks to us because o it's para for us compartirla. and to share it. Pero yo viendo esto que ha pasado en estas semanas, But in this week that has con personas que he hablado, with people that I've spoken to, me he dado cuenta que sí era la prédica para la iglesia. I've realized that it was a preaching for the church. Porque vemos hermanos que sí tienen años en la iglesia. Because there are brothers who have Pero hay been mucha years in gente church, nueva en la iglesia and there's also new people que tal vez no sepa cómo seguir las reglas that maybe they don't know how to follow de the la rules oración. of prayer. Yo aprendí I've learned esa noche that night lo que Dios quería. what God wanted. Dios me mostraba en esa noche God showed me that night que yo tengo que tener un lugar that I have to have a place para orar. to pray. Yo no sé si usted tenga ese lugar I don't know if you have that place para orar. to pray. Y tal vez puede decir, este es mi cuarto, aquí me pongo a orar. And maybe you might say it's my room. Pero si usted viene un tornado y se lleva su cuarto, ya no va a volver a orar. But if a tornado comes and takes your room, are you going to continue to pray? Si viene a la iglesia y dice, pues yo nomás los domingos oro y entre semana ya no. If you come to church and you only pray on Sundays, but not during the week, Usted tiene un lugar, do you have a place? tiene que buscar un lugar donde orar. You have to find a place where to pray. Dice la palabra la que hablábamos ahorita antes de empezar. The word says, Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre you can ask anything y in yo lo my haré name, and I will para do it. que el Hijo le dé gloria al Padre. So Es cierto, pidamos cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pero usted tiene que tener un lugar but you have to have a place donde hablarle, where to speak to donde him. pedirle al Padre. Y tal vez dice, no, el hermano José lo está diciendo, You might say, oh, that Hermano Jose is just saying it. pero si usted ve la grandeza de nuestro Dios, But if you see the greatness of God, si usted ve la grandeza de Jesús, if you see the greatness of Jesus, Jesús nos explicó punto y coma cómo orar. God explained to us exactly how to pray. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Let's go to Matthew chapter 6, Pero- verse 3. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, hace en secreto, te responderá, te recompensará. Excuse me, Matthew chapter 6, verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. ¿Se fijan? Dijo, entre a su cuarto. It says, go into your room. Mateo capítulo 14, versículo 23. Matthew chapter 14, verse 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaban ahí él solo. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Cuarto, montaña. Room, mountain. Lucas capítulo 6, versículo 12. Luke chapter 6, verse 12. Por aquel tiempo
se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Dios nos muestra, hermanos, varios lugares donde Él oraba. God shows us several places where he prayed. Nosotros tenemos que tener un lugar donde orar. We have to have a place where to pray. Si a veces usted no puede orar en su trabajo, If you can't pray at your work, o tal vez cuando usted esté en el baño puede orar, or maybe when you're in the bathroom, you can pray. o tal vez cuando usted esté lavando los trastes puede orar, Or when you're washing dishes, you can pray. o tal vez cuando usted va manejando puede orar. Or when you're driving, you can pray. Pero usted tiene que tener y encontrar un lugar donde debe orar, But you have to find a place where you porque can Jesús pray. nos lo mostró. Because Jesus showed us. Jesús nos muestra que tenemos que tener un lugar y estar orando constantemente. Jesus showed us that we have to have a continuous time of prayer. Y no nos pone tiempo, porque aquí en su palabra nos dice toda la noche en oración a Dios. He said all day in prayer, all night. ¿Usted es hijo de Dios? Are you a child of God? ¿Sí? Yes. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Tenemos que estar con el Padre. What did God show us? We have to be with the Father. Tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. We have to ask the Father in the name of Jesus. Pero para pedirle al Padre en el nombre de Jesús tenemos que tener un lugar donde estar con Él. But to ask the Father in the name of Jesus, we have Un to lugar donde salir a platicar con Él. a place where we can talk to Him. Y ahora en día se nos hace tan pesado porque vemos hermanos que tienen años en el Evangelio, o pastores, o predicadores, que se avientan unas oraciones que dices, wow. Pero ellos tienen años sirviendo. There are people that have been Es serving un for a long seguimiento, es time, una intimidad con Dios diaria. and they've been doing it for a while. Si praying nosotros constantly. queremos llegar a esos lugares, If we want to reach those nosotros places, tenemos que tener nuestro lugar de oración y pedir y hablarle a Dios en esos we lugares. have to find that time to pray. Si nos vamos al Antiguo Testamento, miramos los cuantos levantaron unas piedritas porque ahí se hace presencia a Dios. If we go to the Old Testament, we can see how people raised rocks. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que se hacen sus altares? In the Old Testament, Donde Dios they had hablaba ahí altars. y le ponían el nombre de lo que Dios les hablaba. Porque ahí hablaba Dios. Because that's where God would speak. Y tenemos que estar abierta nuestra mente And our mind has to be open, y nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. and our heart has to be open to listen to the Word of God, to hear Tal vez His estemos voice. aquí Maybe we're here, y Dios no nos habla aquí. and God doesn't speak to Pero us, tal vez here. nos movemos para acá But maybe we move to the side, y ahí está la unción. and there's a presence. Porque es el lugar donde Dios tiene destinado que está la unción. Because that's where God has Donde yo destined te to voy be a hablar. the presence, where I'm Pero going to tienes speak que to you. encontrarme tú a mí, dice el Señor. But you have to find me. Porque yo estoy ahí, Dios Because está I'm ahí. there, God's there. Pero nosotros tenemos que estar en el lugar exacto donde Él nos quiere. But we have to be in the exact place where He wants us. Tenemos que buscarlo. We have to find Him. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿dónde me vas a hablar? We have to ask God, where are you going to speak to ¿Dónde me? quieres que tenga una intimidad contigo? Where do you want me to have an intimacy with you? Porque si no la tenemos, tenemos que orar para buscarla. Because if we don't have it, we have to Que pray nos to muestre have it. dónde, cómo y So a He qué can show horas. us where and at what time. Las reglas. The rules. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 15. Matthew chapter 6, verse 9 through 15. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonas a otros tus ofensas, también nos perdonarás a ustedes, su Padre del cielo celestial. Pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Matthew chapter 6, verse 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread,
and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Y Dios nos enseña claramente, hermanos. And God shows us clearly. Primero, First, tenemos que reconocerlo como Padre. we have to recognize Him as a Father. Tenemos que reconocer que tenemos un Padre. We have to recognize that we have a Father. Tenemos que reconocer que hay un reino. We have to recognize that there is a kingdom. Tenemos que reconocer que tenemos que hacer su voluntad. We have to recognize that we have to do His will. Tenemos que reconocer que Él nos da alimento. We have to recognize that He gives us, He feeds us. Sabemos que tenemos que reconocer que Él perdona nuestras deudas. We have to recognize that He forgives our debts. También tenemos que saber que tenemos que perdonar los que nos deben algo. We also have to forgive those who owe us something, Porque Él nos perdona que nosotros debemos algo. because He has forgiven us. También tenemos que saber que Él no nos deja caer en la tentación. We also know that He doesn't allow us to fall into Cuando temptation, estamos en el lugar donde Él nos quiere. where He wants us to Cuando be. seguimos las reglas que Él nos puso. When we follow the rules that He gave us, Él nos libra del maligno. He frees us from the evil. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas, pero con las fuerzas de Él sí podemos. We can't with our own strength, but with His we can. Él perdona nuestras ofensas. He forgives our offenses. Como también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. How we also have to forgive those ¿Y who cuántas offend veces us. es tan difícil perdonar a los que nos ofenden? And how many times is it difficult for us to forgive those who offend us? Tenemos que seguir las reglas. We have to follow the rules, Igual como Él nos lo dice en su palabra. like His Word says, Como Él nos lo está mostrando. how He is showing us. Porque si no estamos orando mal. Because if not, we're praying wrong. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Do we forgive those who offend us? Si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos pedirle perdón a Dios? If we don't forgive, how can we ask forgiveness for God, to God? Y aún así, su amor, su misericordia es tan grande con nosotros. And even like that, His love and mercy is great towards us. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. We have to forgive those who have offended Tenemos que us. hacer la voluntad de We Dios. have to do the will of the Father. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Luke chapter 11, verse 1. One day Jesus was praying in a certain place. When He finished, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Nos habla, hermanos, Speaks to us del pecado. about sin. Nos muestra que debemos de abandonarnos a Él, creer que es nuestro Padre, To believe that He is our Father. creer lo que nos está hablando en su palabra. To believe what it's saying in His Word. Tenemos que practicarlo como Él nos lo está diciendo. We have to practice it like it's saying. Y no crea que esto es todo. But this isn't it. Esto es cuando te está dando un poquito. This is just a little bit. Porque dice su palabra que nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara. Because the Word says that He gave us Cuando His nosotros Spirit to abrimos guide la us. puerta para orar. When we open the door to pray. Cuando nosotros tenemos ese lugar para orar. When we have that place to Cuando pray. nosotros queremos estar con Él. When we want to be with Him. Dejamos que el Espíritu Santo entre We let the Holy y Spirit nos come enseñe in a orar and teach us to pray. más profundo, More más profound. pleno. Ya no solamente para nosotros, sino para los demás. It's not just about us, but for everyone else. Y es lo que Dios nos muestra en su palabra. And that's what God teaches us in His
His Word. No solamente nos habla que tenemos que seguir las reglas, que tengamos que tener un lugar. It doesn't just talk to us about having Nos habla que a tenemos place. que practicar lo que nos está dando. It also tells us we have to practice what He's telling us. Practicar lo que Jesús hizo. Practice what Jesus did. Porque eso Jesús vino al mundo Because that's why Jesus came to the world. a enseñarnos cómo hacerlo. To teach us how to do it. Porque es lo que hace un líder. Because that's what a leader does. Es lo que hace un Dios poderoso como que tenemos nosotros. No solamente te dice hazlo, He doesn't just tell us to do it. dice así se hace. He tells us this is how you do Así it. vas a pasar por este camino. That's how you're going to pass this road. Te muestra cómo oraba. He showed us how He prayed. Te muestra qué es lo que pasaba cuando él oraba. He showed us what would happen when He prayed. Dios no nos enseñó lo que nosotros no supiéramos. God didn't show us something that we didn't know. No lo sabemos porque no vamos a escudriñar su palabra. We don't know it because we don't go to His Word. Porque nos queremos seguir las reglas. Because we don't want to follow the rules. Él nos muestra que tenemos que pasar por el desierto y vamos a ser tentados. He showed us that we're going to pass the desert and we're going to be tempted. Él nos ha mostrado todo eso, hermanos. He has showed us all of that. Él nos habla que hay que ayunar. He showed us that we have to fast, Nos habla que hay que compartir el pan. that we have to share the bread, Nos habla que hay que multiplicar los panes. that we have to multiply the bread, Nos habla que hay que orar por los enfermos. that we have to pray for the sick, Nos habla que hay que liberar a los cautivos. to liberate the captive, Y nos habla todo lo que nosotros tenemos que hacer. and He tells us everything that we have to do. Y a veces nos quedamos nada más con eso hoy en día. And sometimes we just stay with that nowadays. No queremos lo que viene después. We don't want what comes next. No queremos ser arrestados como él fue arrestado. We don't want to be arrested like He was arrested. No queremos ser latigados como él fue latigado. We don't want to be lashed like He was No lashed. queremos seguir siendo maltratados como él fue maltratado. No queremos ser crucificados como él fue crucificado. We don't want to be crucified like He was crucified. Pero también la palabra nos habla But the Word also speaks to us que él murió en la cruz, that He died on the cross, pero que resucitó. but that He resurrected. Y nosotros, es al Dios que nosotros predicamos. And that is the God that we preach, A un Dios que venció todo. a God that overcame A un Dios everything, que nos dio la libertad. a God that gave us the liberty, Un Dios que murió por nosotros por amor. a God that died for us for love, Que se entregó por nosotros por amor. Y hay que pensar nosotros en qué punto estamos en la oración. and we have to see at what point are we in prayer. ¿En dónde estamos hoy en día? Where are we today? También la palabra nos habla que él era carpintero como José. The Word also says that he was a carpenter like Joseph. Vean la porción de su papá. That was his father's profession. ¿Y qué es lo que hacen nosotros como papás? Tú tienes que seguir mi oficio. Yo soy esto, tú vas a hacer esto. ¿Verdad? Y ser carpintero en esos tiempos era algo bueno, era algo muy buen pagado porque era lo que se hacía en la madera. And being a carpenter in those days was a good paying job. Pero te enseña, ya no eres carpintero. But it shows you you're not a Él siguió carpenter. lo que el padre le decía, He did what the Father told him, lo que el padre le fue enseñando, what the Father taught him, siguiendo las reglas following the a rules su tiempo, at the time cuando Dios le estaba diciendo que lo hiciera. when God was telling him to Y es lo do que it. Dios nos habla a nosotros. And that is what God is speaking Seguir el to us. camino de Jesús es seguir al tiempo que Él tiene para nosotros. Following Jesus is following the time that He has for us. No correr cuando apenas vamos caminando, aprendiendo, Not running when we're barely learning, sino tener nuestro lugar but to have our time para orar, to pray, para tener esa intimidad con Él, para que nos hable qué es lo que quiere de to nosotros. have that intimacy with Him. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, That's what God wants que nowadays. tengamos esa intimidad con Él, To have that intimacy. porque vemos muchos que ya no le oramos a Dios. Because there's many of us that don't pray to Him Decimos, anymore. le voy a decir al pastor que ore por mí, ya no oro yo. I'm going to tell the pastor to pray for me. I'm not Usted gonna debe pray. orar también. You have to pray also. Si usted se bautizó, si usted es hijo de Dios, usted crea porque su palabra lo dice. Lo que pidamos en el nombre de Jesús. If you're baptized and you're a child of Dios God, le está dando oportunidad a usted, le está dando poder y autoridad a usted para que ore. God is giving you authority to pray. Pero usted tiene que creerle a Dios. But you have to believe in God. Tiene que creerle en lo que Él está poniendo. You have to believe in what He is saying. Tenemos que creer lo que Él hace. We have to believe. Tenemos que He's doing. practicarlo. We have to practice it. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 46. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado,
a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Mark chapter 6, verse 45. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida, while he dismissed the crowd. Verse 46. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Y Dios sigue haciendo esto todavía. And God keeps doing this today. Dios sigue siendo sus hijos haciendo lo mismo. God keeps using his children to do the same. ¿Usted ha visto al pastor cuando estamos en la iglesia, cuando hay servicio? Have you seen the pastor when we're in service? El pastor va y se para ahí en la puerta. When the pastor stands at the door, Despide a todos los hermanos. he dismisses everyone, Y él se queda aquí. and he still stays here. Varios hermanos que vamos a servir todavía a limpiar el basura que quede limpio. Some still stay to serve, to clean, Y él no se va and he doesn't leave. hasta que se queda la iglesia solo. Until his church stays empty, Él sale. he leaves. Dios sigue usando a sus servidores todavía, a los pastores, God keeps using his servants, the que hagan lo pastors, que él hizo, to do what he did, que hagan lo que él está haciendo todavía con ellos. to do what he is doing. Y a veces pensamos que el trabajo del pastor es fácil, And sometimes we think that pero no es fácil llevar las cargas de todos, that it's easy to be a pastor, but it's not easy. como Jesús la llevó la de nosotros. Like Jesus took ours. No es fácil estar a cargo de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un problema. It's not easy to be in charge of Una every one dificultad. of us because we all have difficulties. Y venimos y decimos, pastor, ¿puedo orar por esto? When we come to the pastor and say, Pastor, Pastora, can you ¿puedo pray orar for por this? esto? Pastora, can you pray for this? Estoy pasando por esto. I'm going through this. Estoy enfermo. I'm sick. Hay un enfermo. There's a sickness. Hay alguien que está pasando por esto. There's someone that's going through this. Y es mucha carga. And it's a lot of, Y a veces se nos olvida orar por nuestros pastores. and sometimes we forget to pray for our pastors. Yo miraba en esta palabra que dice que los discípulos se pasaron, ¿verdad? Pasaron como Él los mandó. It says the disciples passed Y Él se quedó ahí. and he stayed there. Pero también nos muestra que dice, porque está perdón, vamos a leerlo de nuevo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Ya me brinqué, hermano. Déjeme regreso. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió fue a la montaña para orar. While he dismissed the crowd, after leaving them, he went up on a mountainside to pray. ¿Qué es lo que hacía Jesús? What did Jesus do? Oraba antes He prayed before y oraba después. and he prayed after. A nosotros a veces decimos, no, pues oramos primero, Sometimes we pray cuando se hace lo que el Padre quiere. what, Sí, sometimes we pray first se nos olvida orar después para cerrar. and we forget to pray after to dismiss. ¿Verdad que sí? Right? Dios nos está mostrando, tenemos que orar God is showing us how we have to pray antes before y después. and after. Y eso es lo que nos está hablando, tener práctica en oración. And that is what it's showing us, have practice in prayer. En Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5, dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él se conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. John chapter 17, verse 1. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father,
Glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Dirige la mirada al cielo. He looked towards heaven, Tener nuestra mirada en Dios. having our sight on Cuando God. nosotros ponemos la mirada en los hombres, When we put our eyes on men, decimos, yo me voy de la iglesia porque a mí no me gusta esto que está pasando. I'm going to leave church because I don't like what's going on. ¿Qué es lo que nos muestra eso? What does that show us? Que nuestra fe no está firme. That our faith isn't firm. Que nuestra fe no está en Dios. That our faith isn't in God. Nuestra fe la ponemos en otra persona que no es Dios. We put our faith in someone else that's not God. ¿Se imagina si Jesús hubiera hecho, puesto la mirada en la cruz? Can you imagine if Jesus put his sight Pues, on ay, the voy a cross? sufrir mucho dolor ahí arriba de esa cruz. I'm going to suffer a lot of pain on that cross. Por él nunca dejó de ver al Padre. But he never stopped looking at the Él Father. siempre fue obediente al Padre. He was always obedient to the A Father. pesar que el camino era difícil, él siguió mirando al Padre y siguió obedeciendo al Padre. Even though the road was difficult, he kept looking at ¿Y the qué es lo que Father. pasa con nosotros? And what happens to us Cuando sentimos el camino duro y difícil, when we feel the road is difficult? y me voy a alejar de la iglesia. I'm going to depart from the church. Ya no voy a ir. I'm not going to go anymore. Cuando voltea a alguien y le hace una cara que dice, ay, me voy a otra iglesia. When Mejor. someone looks at you and gives you a face, oh, I'm going to leave. Cuando nuestra fe no está firme en Dios. When our faith isn't firm Cuando in nuestra God, mirada no está puesta en Dios. when our eyes aren't put on God, Todo nos puede tumbar. everything can destroy us. El camino es difícil. The road is difficult. El camino de seguir a Dios es difícil. The road to follow Jesus is Pero cuando difficult. nosotros tenemos la mirada en Dios y creemos en sus promesas, como dice su palabra, But when we have our eyes on God, and todo, believe His hermano, promises, todo se transforma. everything is transformed. No hay nada imposible para Dios. There is nothing Yo conozco a un Dios que hace milagros. I know a God that Yo does conozco a un miracles. Dios que hace crecer una pierna. Yo lo he visto, yo he estado ahí. I know a God that can make a... Yo he estado ahí con una persona enfermada de cáncer. Yo he estado ahí. I was there whenever somebody was... Yo lo he sick. visto. I've seen it. Yo he visto una persona que está orando por ella y esa persona se fue y estaba fría y estaba muerta. Yo lo he visto. Y he visto cómo Dios la sacó. Cómo Dios la arrebató y dijo, tal no es tu tiempo. Yo lo he visto, yo he estado ahí. Ese es el Dios que usted le sirve. That's the God you Es un serve. Dios que hace todo, hermano. No hay nada imposible para A Él. God that does everything, that is nothing Pero cuando impossible. usted tiene la mirada en Dios, When you have your sight on Jesus, y no quiere decir que tal vez usted no sepa orar, y no es para ofenderle a usted, and it doesn't mean that you don't know how to pray. It's not sino Dios nos está diciendo, quiero que brinques a otro nivel, But God is telling you, I want you to jump to porque mi another iglesia level, está creciendo. because the church is growing. Quiero cosas nuevas para mi iglesia y te quiero usar a ti para servirme. Use you to serve me. Quiero usarte a ti para cuando la gente nueva venga, tú puedas estar sirviendo en mi iglesia. I want to use you so whenever people come, Y es lo que Él quiere, que tenemos la vista en Él. He wants us to have our sight on Him. Dice en su palabra que ya le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda la vida eterna a todos los que a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida de nosotros como cristianos, que conozcan a Dios, That they know God. que conozcan a Dios que le servimos. That they know God whom we serve. No es que conozcan al hermano José, It's not about knowing Brother Jose. no es que me conozcan a mí, It's not about knowing es que conozcan a aquel que me sacó de donde yo estaba. It's about knowing Es aquel que te puede sacar del fango y levantarte y decirte, tú eres mío. Es al Dios al que yo le sirvo, al Dios que me sacó del fango, al Dios que me enseñó a predicar, al Dios que quitó la dislexia de mi vida. Que yo puedo leerle, yo puedo leer ahora, And I can read porque that. Dios me sanó mi vista, Because God healed my sight. porque es al Dios al que yo le sirvo. That's the God that I serve. Cuando yo no podía ver y me dolían mis ojos, When I couldn't read, yo fui a la óptica y me dijeron que necesitaba tanta renovación en un ojo. and they told me that I needed a lot. Yo le dije a Dios, no, tú me vas a sanar porque yo te estoy sirviendo. God, you need to heal me because I'm serving you. Cuando me dieron los lentes, yo regresé a la óptica y dije, yo no puedo ver. When I got my glasses, I went back and I told them I couldn't see. Y me dijeron, te voy a checar los ojos. I'm going to check your eyes. Te dieron la adoración más baja. Nomás necesitaba una ayuda para descansar mi vista. I just needed help to. Pero ya no necesité unos lentes más fuertes, un aumento más fuerte, porque Dios me sanó. God healed me. A mí me costaba mucho estar parado por mis
cintura, I couldn't be up a lot porque me lastimé a los 13, 14 años la cintura por parar un fierro que le iba a caer a mi papá en la espalda. Y cuando yo le sirvo a Dios se me quita todo dolor. when I serve God. No me duele, pero es al Dios que yo le sirvo. That's the God that I Es el serve. Dios que hace todo posible, hermanos. That's the God that does everything possible. Es el Dios que quita todo dolor. The God that takes away all pain. Es al Jesús que nosotros servimos. Jesus that we serve. Y tenemos que glorificar su nombre. And we have to glorify Porque His cuando name. Dios hace un milagro en su vida, Because when God does a miracle in your se le life, olvida darle testimonio y darle la honra y gloria a Él. you forget to give the testimony and give honor. and Cuando Dios glory hace to algo Him. en su vida, When God does something in your life, cuando Dios lo bendice a usted, when God blesses you, y usted ha estado dando por eso, la iglesia ha estado dando por eso, y Dios la bendice, and God blesses you, se le olvida venir a dar testimonio aquí you forget to y darle la honra y gloria a Dios. to give honor and Porque nos da glory. vergüenza que crean Because we're ashamed that they believe que a lo mejor lo que yo voy a decir no es cierto, that what I'm going to say isn't true. pero yo le sirvo a un Dios así. But I serve a God like Yo that. le sirvo a un Dios que llega a veces cuando no he tenido, llega un cheque a mi casa. Yo ese es al Dios que yo le sirvo. Ahora que venimos a los varones, When we came to the men, muchos de los hermanos saben que mi troca está albaratada. many of the men know that my Pero Dios me puso un carrito donde pasó a Joshua. but God gave me a car where Y que tenía que traerme la discada para los varones que no tienen dinero, hubo discada. Eché mi discada en mi carrito, mi bocina y mi Biblia. I brought my food in my car, my Bible, and my speaker. Y me vine en mi carrito para acá, para la iglesia. And I came in my car over here to church. Dios me dio un carrito para mover mis cosas. God gave me a car to move my Gracias a things. Dios a que yo le sirvo. A veces tenemos las cosas de frente y no las vemos. Sometimes we have the things in front and we don't see it. Yo quiero una camioneta roja y el carrito rojo. I wanted a red truck and the car is red. Es a Dios que le sirvo. That's the God that I serve. Hay que ver las pequeñas cosas que Dios hace por nosotros. We have to see the small things that God does for Y us. ese día ni sol hubo. Estaba nublado y fresco y había visita. That day the sun wasn't out. It was. ¿Sabe a qué hora nos fuimos los varones ayer? You know what time we left yesterday? ¿Qué horas eran, hermano Villa? ¿Las 10? ¿10 y media? It was 10:45. 10:45. 10:45. El hermano puso un poquito más temprano, pero de manera. Nosotros nos fuimos a las 10:45 de aquí a la iglesia. We left at 10:45 from the church Porque Dios estaba ahí. because God was Y there. no nos queríamos ir. And we didn't want to leave. A ese es al Dios que nosotros servimos. That's the God that we Cuando tú serve. le das el extra, When you give the Él hace extra, maravillas. He does Pero su wondrous nombre es things. exaltado. But His name is Y eso es exalted. lo que nosotros como cristianos debemos hacer. And that is No que yo me mire, as Christians. sino que al Dios que yo le sirvo sea glorificado. But that the Porque God ese I es el serve Dios is poderoso. glorified. Es el Dios majestuoso que hace todas las cosas. That does all things. Cuando nosotros queremos darle su lugar, When we want to give Him His place, Él hace la obra. He does the work. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas de beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerme. ¿Qué es lo que nos habla en la palabra? What does the Word speak to us in the Word? Que dejemos That we leave, que Dios actúe, that God work, que Dios hable, that God talk, speak. porque nos dice en su palabra, hermanos. Because His Word tells us. Fíjese bien. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas de beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Dios nos está mostrando a nosotros God is showing us que tal vez pasemos por algo difícil, that we may go through something difficult, pero no quiere decir que nos va a dejar solos. but it doesn't mean it's going to leave us. No quiere decir que nos va a abandonar. It doesn't mean that it's going to abandon us. Pero cuando nosotros le decimos, me duele lo que estoy viviendo, But when we say it hurts what I'm me going duele through, lo que estoy pasando, it hurts me, pero que no se haga mi voluntad sino la but tuya. that my will not be done. Cuando nosotros le hablamos a Dios con nuestro corazón, When we speak to God with our heart, Él conoce que también nos puede doler. He knows that it can also hurt us. Él conoce que puede ser duro para nosotros. He knows that it can be hard for Él us. conoce que puede ser difícil para nosotros. He knows that it can
Pero cuando us. nosotros tenemos la mirada en Él But when we have our focus, our sight on y le Him, podemos decir, yo sé que tienes algo mejor para mí. and we say, I know you have something better for me. Yo sé que tu voluntad que tú quieres para lo que quieres para mí es mucho mejor de lo que yo quiero. I know that your will for me is better than what I want Decirle, for yo sé que myself. tus planes son perfectos más que los míos. I know your plans are perfect, better than mine. Pero cuando nosotros le damos el lugar a Él, But when we give que Him Él tome His place autoridad en nuestra vida. to get authority over our Cuando lives, nosotros tenemos nuestro lugar y cuando nosotros queremos seguir las reglas y cuando nosotros practicamos lo que Él nos está diciendo en su palabra, when we follow the rules and practice what His todo word is saying, sucede. everything happens. Y Dios sabe que es difícil. And God knows it's difficult. Y Dios sabe que necesitamos fuerzas. And God knows we need strength. Dice en su palabra que llegó un ángel a fortalecerlo. It says that an angel came. Dios no nos está dejando solos. God isn't leaving us. Dios nos está diciendo en su palabra, yo voy a mandar que te ayude. God is telling us, I'm going to send someone to help you. Yo voy a mandar a alguien que te restablezca, que te dé fortaleza para que sigas peleando. I'm going to bring someone to give you strength. Para que des so you una can buena fight. batalla. Por eso el segundo esfuerzo. Tenemos que tener esfuerzo. Lucas capítulo 22. Perdóname, fui muy rápido. Lucas capítulo 22, versículo 42 al 46. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor eran como gotas de sangre que caían en tierra. Cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados. La tristeza, porque estaban durmiendo, les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Luke 22. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. Nos está hablando el Señor aquí grandemente, hermano. God is speaking to us here greatly. Estaba angustiado y oraba. He was Oraba. in anguish, and he was praying and praying. Tenía miedo de lo que pasaba. He was scared of what was going on. Tal vez nosotros nos ha pasado, tenemos miedo de lo que vemos. Maybe it's happening. Tenemos miedo de lo que estamos viendo. We're scared of what's happening. Y tal vez cuando nosotros les vamos a la iglesia le decimos, pastor, hermana, ore por mí. And when we go to church, we ask the pastor, Porque sus "Sister, problemas no pray han for me," pasado. because the problem hasn't passed. Y a veces usted se pone triste porque ya los pastores o las hermanas ya no están orando por lo que usted tiene. And sometimes you might get sad because the pastor and the Bueno, yo sisters le dice are la praying. palabra. Jesús estaba orando, Jesus was sudando. praying, sweating, Y cuando volvió estaban dormidos. and when he came back, they were asleep. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? What should we do? Hermano, todavía no paso esa prueba. Siga orando por mí. I haven't passed that trial. Keep praying for me, Porque Jesús nos enseñó eso. because that's what Jesus Fue taught con us. ellos y los despertó y dijo, sigan orando. He went with them and woke them up Para and que no told sean them, keep tentados. praying, so you won't be tempted. Y se regresa a orar. And he goes back and prays. Nos muestra todo el camino a la oración. He shows us a whole Nos road muestra que to tenemos que pray. ser fuertes, That we have to esforzarnos. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse de los llamados de Dios, porque fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás, se les abrirán de par en par la puerta del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, for if you do these things, you will never stumble. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Dios nos muestra que tenemos que seguir. God shows us that we have to keep going and going and going. Muchas veces horas y pasa, Sometimes hours pass, pero hay veces que tienes que seguir orando, but you have to keep praying. tienes que seguir caminando. You have to keep walking. Poniéndolo, por ejemplo, en una pared, hermanos, An example, a wall, de las que hacen las casas que hacen aquí, the es house de, here. es de madera y de chirroc, ¿verdad? Eso es nomás te recargas y se cae la pared. Pero en México lo hacen de concreto, como esta pared. In Mexico, they do it concrete. The walls are made of A concrete. ese le das con el mazo y no se cae, no se cae, no se cae, no se cae. And you hit it, and it doesn't fall, and it doesn't fall. Hay que agarrar un mazo más grande y orar y darle. Y darle. Y luego cuando viene usted y le dice al hermano, ore por mí, viene el hermano y te ayuda, vamos a darle, a tumbarla.
Y el hermano se cansa, ¿verdad? Porque es pesado. Usted sigue porque usted quiere tumbarla. Y lo motiva, hermano, levántese, vamos a tumbar esa pared que no me deja hacer la voluntad de Dios. Vamos a darle y tumbarla hasta que se caiga. Let's break down the walls. Pero tenemos que trabajar, tenemos que seguirle. We have to keep working. ¿Qué es lo que pasa a veces con muchas personas que tienen una adicción? What happens with people that have an addiction? A nosotros pensamos, pues mira, no quiere. Pero no sabemos cómo va esa adicción en él. Well, we don't know how that addiction is. Y por eso no tenemos que dejar de orar por esa persona, So that's why we creyendo que va a ser for libre. that person, believing that he's going to be healed. Porque Dios no va a ser libre. Because God is going to free him. Segunda de Pedro capítulo 3, al versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. 2 Peter chapter 3. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. It says, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, When we do the Father's will, lo único que Dios está haciendo, the only thing that God is doing, que tenemos que estar preparados para Él. that we have to be prepared for him. Quitarnos todo lo que nos estorba Take away para everything. estar con Él. Take away everything. Porque a veces no sabemos si traemos orgullo, Because sometimes we don't know if we have pride, si traemos soberbia, si traemos miedo, if we have fear, si traemos rencor, si traemos resentimiento. if we have resentment. Y cuando nos vamos acercando a Dios, And when we get close to God, nos empieza a ver que tenemos que soltar. He shows us what we need to let go. Por eso es importante seguir las reglas que nos muestra en su palabra. That is why it's important to follow the rules Por that eso the nos Lord es shows importante us. seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. To follow God's will in our life. Porque cada que subimos un escalón, Because every we take another step, miramos un defecto en nosotros, we look at a defect que in tenemos us, que dejarlo para seguir haciendo la obra de Dios. that we have to let go in order to keep Y no es porque no nos ame, And it's not because He doesn't sino love us, porque nos ama demasiado. but because He loves us so much Quiere que estemos preparados para estar con Él. that He wants us to be prepared to Y cada vez do it. que nosotros nos acercamos a Dios, And every time we get close to miramos God, muchas imperfecciones de we nosotros. see a lot of imperfections in us. Por eso tenemos que acercarnos. That's why we have to Por get eso hay que close. tirar esas paredes That's why we have to y break no down dejar de those walls orar. and not stop. Esas paredes que ya no deben estar porque han durado años, hay que tumbarlas. Those walls that shouldn't be there, that need to be Muchas broken veces down. nosotros estamos encadenados y no nos damos cuenta. Sometimes we're chained and we don't realize Hay it. que romper esas cadenas y ser libres porque nos dio la We libertad. have to break those chains Y hacer su voluntad de Dios. to do His will. Para concluir, hermanos, To conclude, en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que resiste en la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. James chapter 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Tenemos que ser perseverancia, seguir caminando para el Señor. We have to persevere, we have to be persistent. En Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Blessed is the one who perseveres in a trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mateo capítulo 21, 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos con fervor, conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Cuando pedimos con corazón, cuando pedimos, esto es, Señor, lo que tengo.
estoy viviendo. This is what I'm living. Pero cuando queremos estar con Él, But when we want to be, cuando queremos tener esa intimidad con Él. when we want to have that intimacy with Him. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Estás enfermo? ¿Alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unja con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. James chapter 5 verse 14. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Verse 16. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. ¿Verdad que no necesitamos agregarle nada a esa palabra? Right? That we don't have to add anything to the word. Lo habla claro su palabra. It speaks to us clearly. Oremos, Pray creamos que suceden las cosas. that it will happen. Creamos que están pasando las cosas. Believe that it is happening. Nosotros miramos un milagro con la nieta de la hermana Pérez. I saw a miracle with the niece of Hermana Perez, Sister Perez. Lo que vimos, que Dios hizo en ella. What God did in her. Y muchas cosas que hemos visto, pero a veces la callamos. And many things that we've seen, but we haven't said anything. A veces cuando queremos dar un testimonio, Sometimes we want to give a testimony. damos toda la historia We give all the story, y se nos olvida hacer lo que Él hizo en nosotros. and we forget to say what He did in us. Decir, Dios me sanó, To say, God healed me. Dios me sanó mi espalda, God healed my back. Dios me sanó de mi dislexia, God healed my dyslexia. Dios me sanó de mi corazón que había un vacío, God healed my heart. Dios me dio la libertad donde yo estaba esclavizado. God gave me freedom where I was captive. Dios me dio amor cuando yo no lo tenía. God gave me love when I didn't have it. Dios me usa a pesar de que no soy digno de estar con Él. God uses me even though I'm not worthy to be with Him. Como dice en su palabra, a veces no soy digno de desatar sus sandalias. Like His word says, I'm not Por Él worthy, quiere usar a uno. but He wants to use you. Porque cuando Él está su grandeza y su poderoso poder aquí entre nosotros, But hermano, when His presence is here, miraríamos en verdad quién somos. we can see truly who you are. Y muchas veces nos daría vergüenza decir, no puedo estar aquí ante tu presencia. And sometimes we're going to Ante be tu ashamed. pureza, ante tu majestad, no puedo. I can't be here because of your majesty. Por eso Dios quiere trabajarnos, limpiarnos, That's, que dejemos todo that's why God wants to work in us, to clean us, para estar con Él. in order to be with Him. Y Dios quiere que estemos con Él. And God wants us to be with Him. No que oren como ora el pastor, Not to pray how the pastor no que oren prays. como ora la hermana Pérez, Not to pray like Sister no que Perez. oren como yo oro, Not to pray like I pray. sino que sea usted hablándole a Dios. But that you pray Con su and voz, speak con to sus God palabras. with your words, with Cuando your usted va voice. caminando y va leyendo la palabra, su vocabulario va cambiando. When you're walking and you're reading the Yo no Bible, oro a Dios como yo le changes. oraba cuando empecé, I don't pray to God like I did when I first started. pero leyendo su palabra When reading His Word, cambió mi manera de orar. my way of praying changed. Buscándolo Looking for Him, seeking cambió mi Him, manera de hablar. my way of speaking Yo no changed. sé si a usted le ha tocado cuando está usted con unas personas que son chismosas. I don't know if you've been with people. No pasa en San who Ángel, gossip. por allá en otras ciudades. It doesn't happen in No, pero que son Spain, chismosas. right? Inconscientemente también entramos ahí. And consciously, we also go in there. Con personas que son mentirosas, With people who are liars, te pones en ese grupito y también te echan mentiras. and you also begin to lie. Con personas que dicen maldiciones. With people that Ya cuando say apenas bad también words, dicen maldiciones. and you don't realize it, you also say it. Pero cuando tú te juntas con Dios, But when you, tu vocabulario empieza a hablar. your vocabulary ¿De quién eres tú? changes of who you are. Tu vida empieza a hablar de quién eres tú. Your life begins to speak of who you are. A veces vas a la tienda Sometimes you go to the store y te miran, esa persona es cristiana. and they say, oh, that person's a Christian. Si le ha pasado Has that happened to you? que siente esa presencia de Dios That they feel that presence of God, y que lo miran tal vez en usted también. and that they may also see it in you.
¿Pero por qué? Porque está impregnado de la presencia de Dios. Have the- Por eso tenemos que buscarlo. That's why we have to look for him. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that'll hold you throughout the week. If you need prayer, or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out, and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday, and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? If you want to know every time we load up another video, please hit the bell or hit the notification button. God bless you. Take care.